Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos y vamos a ir de inmediato con nuestro panel, conectar con ellos. Ya están junto a nosotros para poder ir abordando los temas que hemos propuesto para esta jornada. Los vamos a saludar de inmediato. Está con nosotros el investigador de la John Glenn College of Public Affairs en la Ohio State University, Felipe Caro López. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Lo mismo que para Claudio Coloma, doctor en Ideología y Análisis de Discurso de la Universidad de Essex, investigador del Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas. Claudio, también gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Buenos días, Rodrigo, Felipe, un gusto. Oigan, vamos de inmediato a entrar en materia y tocar este tema que, tal como lo decía en la introducción, ha estado marcando la agenda desde el día de ayer con esta renuncia de Joe Biden a la reelección, a seguir en carrera en la campaña presidencial contra los republicanos y particularmente la figura de Donald Trump, y abriendo entonces una nueva carrera a la Casa Blanca. Dentro de sus anuncios estuvo también la propuesta de la vicepresidenta Kamala Harris para poder seguir entonces en esta presidencial en los Estados Unidos. Quiero entrar en esta temática, cada uno de los elementos, pero quiero partir contigo, Felipe, aprovechando además que estás por allá en Estados Unidos, para que también nos cuentes un poquito cuál es la apreciación que se ha estado haciendo allá, in situ, de lo que es esta bajada de Joe Biden, y junto con ello también que nos hagas tu primera aproximación al tema. Sí, por supuesto. Mira, la semana pasada en realidad ya se daba por hecho que Biden iba a deponer su candidatura después de la solicitud pública que le hace el expresidente Barack Obama de que tiene que dar un paso al costado para poder desarrollar una mejor estrategia el Partido Demócrata para generar algún tipo de candidatura 100% competitiva, lo que significa la candidatura de Donald Trump. Y también el atentado contra la vida de Donald Trump acelera esta sensación que es necesario cambiar al candidato, definitivamente, porque se da por hecho que después de sobrevivir al disparo, la posibilidad es que tiene Biden de poder ser competitivo en contra de la figura de Donald Trump completamente se desvanece. Es ahí donde se empiezan a desplegar todos los esfuerzos, primero que todo mediáticos, para poder hacer esta bajada lo más protocolar y elegante posible. O sea, recordemos que no existe un mecanismo legal acá en Estados Unidos para que cuando un presidente en ejercicio fue, comillas, bajado por su partido, él mismo tiene que renunciar. Entonces, por lo tanto, él tenía que poder entender y convencerse de que esta renuncia tenía que ser en base a una mirada de estructura de país, o sea, que tuviera un sentido mucho más republicano, válgame la redundancia, de cómo funciona acá este tipo de designaciones. Entonces, después un poco como la tira de cadena que le hizo Barack Obama, empezó otra competencia. La competencia es básicamente quién es el que toma el testimonio en la posta. O sea, ya se daba por hecho que Biden da el paso al costado, entonces por lo tanto de manera automática se generan dos grandes bandos. El bando que apuesta a que sea Kamala Harris la que tome el testimonio y que sea la candidata del Partido Demócrata. Con los Clinton atrás, además, con los Clinton apoyando. Con los Clinton muy fuertemente apoyando, y claramente también otras figuras importantes del Partido Demócrata. Pero por el otro lado está Nancy Pelosi y está Barack Obama en sí mismo, que también están explorando alguna posibilidad de que en la convención demócrata del 19 de agosto no se haga una suerte como de aclamación popular a favor de Kamala Harris, y que sea en realidad una votación extensa. Bueno, es un poco complicado entender acá, pero en realidad estas convenciones tienen delegados, son cerca de 3.900 delegados. En el caso de que no exista una mayoría significativa en la primera votación, después pasan a votar 700 superdelegados, o sea, son gente que tiene más poder de representación de territorios, de macro territorios. Es un poco más complejo poder definir eso, con la finalidad de abrirle el espacio ya sea al gobernador de California, a la gobernadora de Michigan, al gobernador de Kentucky, al gobernador de Pensilvania, pensando fundamentalmente de tratar de apalancar algunos de los estados bisagra, los swing states o los battleground states también, que se les conoce acá, para evitar esta ventaja tan fuerte que tiene actualmente Donald Trump. De varias de las encuestas ya dan por hecho que Donald Trump va a ganar acá en Ohio, que es uno de los estados bisagra grandes, que va a ganar Florida nuevamente, que va a mantener las mismas posiciones que tuvo en la campaña anterior. Vale decir que de los swing states va a mantener Iowa, que va a mantener Carolina del Norte,
y que básicamente estaría ganando en casi todos los estados de los llamados lagos o de los polos de los lagos industriales, ¿vale? Es decir, que estaría ganando en Michigan, estaría ganando en Wisconsin y estaría ganando en Pensilvania. Y ganando esos 3 estados ya es presidente de Estados Unidos. Claro, le alcanza lo suficiente para poder hacerse el control del colegio electoral, si consideras el resto de los estados, que va ganando en Arizona, va punteando en Georgia, curiosamente va ganando en New Hampshire, que es un estado que tradicionalmente ha sido muy, muy demócrata este último tiempo, lo mismo que en Colorado. Entonces las voces de alertas están puestas en todo ámbito de cosas, y lo que viene en las próximas semanas es definir básicamente en esta suerte de noche de los cuchillos largos, ¿quién va a ser el reemplazante de Joe Biden? Oye, Felipe, entremos también a conversar con Claudio para que también nos cuente un poquito cómo está observando el escenario que se ha configurado. Ahí establecía más que nada, Felipe, las posiciones que se están tomando dentro del mundo demócrata, quienes se están inclinando por Kamala Harris, también quienes están viendo otras opciones. Ahí él aludía a gobernadores y gobernadoras que están siendo opciones, Gavin Newsom de California, Gretchen Whitmer de Michigan, también de Pensilvania, Josh Shapiro. En fin, quedan varios elementos que están ahí en la mesa, pero me interesa mucho también saber, Claudio, cómo lo observas tú en lo global, para después irnos también en algunos temas un poquito más puntuales. Gracias. Bueno, partir diciendo que es un placer escuchar a Felipe el análisis que hace de primera fuente prácticamente. Es decir, la posibilidad de estar viviendo allá y estar inmerso en la sociedad estadounidense, naturalmente que nos entrega elementos y nada, un sentido de inmediatez, de contingencia que acá desde Chile, desde Santiago, es imposible obtener. Así que en primer lugar eso, todos los elementos que nos entrega Felipe, de cierta forma, uno que está pendiente de los temas internacionales los puede ver, los puede observar, los puede percibir, pero con ese nivel de precisión, naturalmente que es un placer escucharlo. Ahora, habiendo dicho eso y no pudiendo agregar nada más en términos de lo que dice Felipe, a mí me gustaría concentrarme en la figura de Trump. Pongámonos a pensar sobre lo siguiente. El gran tema de conflicto de la candidatura de Joe Biden es su longevidad y las dudas que habían, dudas fundadas, sobre sus condiciones y capacidades para resistir primero la campaña presidencial y en segundo lugar una segunda administración de 4 años. Ahora, yo me pregunto si ese mismo diagnóstico, hasta qué punto también es necesario hacerlo considerando a Donald Trump, que es una persona cercana a los 80 años. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, porque si ustedes se fijan en la última convención republicana, cuando es nominado o oficializada su candidatura, si bien Trump mantiene una energía, a lo menos al hablar, sus movimientos son bastante cansinos. Recuerden cuando ingresa al escenario y camina, me parece que ahí hay elementos que a los 78, 79 años tengo todo el derecho a plantear las mismas dudas que hay con respecto a Joe Biden. Y otra consideración en la misma línea es que algunos analistas en Estados Unidos también han planteado el punto, y es que una de las cosas que se le criticaba a Biden era sus slip of the tongues, que se dice en psicoanálisis, ¿no? Esto de estás diciendo algo de manera errónea, pero estás haciendo referencia a otra cosa, ¿no? Claro. Es decir, nombrar a Zelensky como Mr. President Putin, ¿no? Y otros casos o ejemplos de esa naturaleza. Bueno, lo que podemos hacer en ese sentido con Biden equivale a analizar cuántas veces Trump se ha equivocado en situaciones similares. No tengo los casos en particular a la vista, pero sí traigo el punto porque sí hay analistas internacionales o políticos estadounidenses que lo han traído a colación. Felipe, tomemos el aspecto que trae Claudio a la mesa, que también tuve la oportunidad de revisarlo en algunos comentarios en redes sociales. Hay quienes también hacían ese parangón respecto a, con Biden fuera de la carrera, cuál es la figura o de qué manera se valora el tema de la longevidad de Donald Trump. Te dejo ahí también la palabra, Felipe, para entrar en aquello. Importante también lo que nos daba cuenta Claudio de lo que fue la puesta en escena también en la convención, donde él decía, lo vio
lento, con un paso un poco cansino a la hora de hacer frente a lo que fue esa nominación y hacer su discurso, pero te escucho. No, definitivamente. Mira, es un elemento dentro de muchos de los que van a entrar en batalla después que se defina cuál va a ser el candidato demócrata. Sin lugar a duda va a ser una persona mucho más joven de la que es Donald Trump. Es un candidato bastante longevo y es un candidato en realidad que para nosotros se está volviendo recurrente. Recordemos que esta es la tercera vez que Donald Trump es candidato a la presidencia en Estados Unidos. Vale decir que tampoco ha generado un espacio de renovación con nuevos liderazgos dentro del mismo Partido Demócrata, pero eso se puede entender principalmente porque la figura de Donald Trump es la figura de lo que se conoce como el Estados Unidos profundo, ¿ya? Nosotros, dentro de una perspectiva cultural, normalmente a través de distintas plataformas, básicamente también cine, series, cosas por el estilo, nosotros tenemos una visión de Estados Unidos que es muy de las costas, es muy sobre lo que sucede en Miami, lo que sucede en Nueva York, lo que sucede en California principalmente, en donde nos entregan un aspecto de mucha multiculturalidad, un aspecto en donde existe una integración bastante rica, dicho sea de paso, con cosa que es efectiva. Pero todo lo que es el centro de Estados Unidos, todo lo que son el resto de los estados tradicionales, que son parte de los que aquí se conoce como los redneck, todo lo que es Nebraska, todo lo que es hasta cierta perspectiva Wyoming, todo lo que son estos estados con los cowboys, todo lo que es Texas. Entonces, ese tipo de estados sienten mucha conexión con la figura de Trump, independiente de la edad que tengan. Entonces, básicamente, un vis a vis, por decirlo así. Recordemos que aquí el voto es voluntario. En la medida de que los estados más conservadores se sientan identificados, tanto en términos de discurso como en términos de figura, con el candidato republicano que vayas en su momento en la edad, normalmente no suele ser un factor determinante. Salvo que suceda algo similar a lo que le pasó a Biden en uno de los debates, que que Trump definitivamente empiece a divagar dentro de sus discursos, que sea demasiado evidente que no tiene las facultades mentales para poder continuar en la carrera, cosa que también se ve compleja, porque dentro de todo, dentro de su edad, por decirlo así, todavía tiene la labia, tiene ese discurso bien incendiario, cosa que es muy de él mismo, muy energético, por decirlo así, y eso es algo con lo cual se puede uno, el estadounidense promedio, acá uno se puede identificar muy fácilmente. Entonces, va a ser un elemento, y también va a ser un elemento cuáles son las características. Mira, fíjate lo que te voy a decir, va a ser un elemento cuáles son las características personales y las características físicas que tenga el candidato del Partido Demócrata. Porque si es Kamala Harris es una persona que es una ex fiscal de California, es una persona de raza negra y es mujer, ¿ya? Con eso ya tiene dos elementos que le juegan totalmente en contra dentro de los estados que son más tradicionales y que normalmente votan por hombres blancos, ¿ya? Si hay una cosa que yo he vivido acá, y que lo puedo decir ahora abiertamente porque no hay nadie alrededor mío, Estados Unidos es un país extraordinariamente machista. Los republicanos son muy machistas y los demócratas son igual de machistas. Simplemente que hay algunos que son más buena onda y otros que son menos buena onda. Y eso se entiende también bastante porque, cómo fue la gran derrota que tuvo Hillary Clinton. Acá muchos de los analistas dicen uno de los factores que definitivamente determinó que Hillary Clinton, siendo una mujer caucásica, con dinero, con tradición política, con un apellido totalmente tradicional dentro de la política norteamericana, haya perdido con Donald Trump. Y es básicamente porque fue mujer. Y eso es un elemento que también se está valorando dentro de la selección de Kamala Harris o no. Sí. Porque existen estas dos almas dentro del Partido Demócrata, algunos que quieren dar la pelea hasta el final y hay otros que quieren decir, mira, si vamos a perder, perdamos fuertemente con uno de los nuestros, evitemos que nos arrasen en la Cámara de Representantes, evitemos Felipe, que nos arrasen en el Senado. Sí, aprovechemos que están esos dos puntos ahí presentes en tu intervención para también escuchar de Claudio las apreciaciones. Este voto duro que tiene Donald Trump, independiente de la longevidad, de la edad, de las características que está asumiendo también su liderazgo. Y por otro lado, los factores que eventualmente podrían jugar en contra de una postulación, por ejemplo, de Kamala Harris. Y quiero, además, a propósito del tema de Donald Trump, hablar de cuánto podrían influir también los estados más bisagra en esta elección, que por lo pronto, a propósito de lo que nos decía Felipe al principio, estarían inclinándose por Donald Trump, pero todavía queda algún tiempo de campaña. Te dejo ahí la palabra, Claudio. Felipe toca dos puntos que a mi juicio son claves.
El primero lo plantea como la cuestión del Estados Unidos profundo. Yo, desde las relaciones internacionales, tengo una visión bastante similar, pero lo llamo el Estados Unidos postliberal, representado en la figura de Donald Trump. Es decir, Donald Trump representa el ocaso de una generación de políticos que administraron el Estado, la República de Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría hasta la fecha, y él viene a representar un nuevo relato, un nuevo discurso y una nueva práctica que es la retirada de Estados Unidos de este unipolarismo westernized liberal world, es decir, este mundo centrado en la ideología liberal, en la globalización y centrado en Estados Unidos. Trump retrotrae a Estados Unidos hacia sí mismo, lo saca de la esfera internacional, pone en cuestionamiento a la OTAN, renuncia al Acuerdo de París, establece una serie de pasos que no los veíamos desde las administraciones previas a Theodore Roosevelt, quien fue el presidente que dio el paso más significativo para insertar a Estados Unidos en la escena internacional. Bien, con Trump vemos que toda esa política global, digamos, se retrotrae. Estados Unidos comienza a mirarse hacia sí mismo, y ahí el Estados Unidos profundo, al cual hace mención Felipe, es crucial, y ahí es donde están los votos. En materia de política, esto se ve representado, a mi juicio, en la importancia que para Trump tiene el tema de la inmigración. La inmigración en la administración Biden es menos importante que la preocupación por traer a Estados Unidos de vuelta a la escena internacional en torno a de ser el centro de un mundo unipolar. Para Trump, lo importante es la inmigración. Y en las últimas semanas, la semana pasada lo vimos haciendo referencia en más de una oportunidad hacia Bukele. Exacto. No porque tenga una fijación especial con Bukele, sino que dada la popularidad de Bukele, naturalmente que él la puede hablar sobre la inmigración. Y hablar sobre la inmigración en términos de algo que la administración demócrata ha estado haciendo mal y que debemos preocuparnos. Ahora, lo que me llama la atención es que ese Estados Unidos profundo, ese Estados Unidos postliberal, en ese Estados Unidos postliberal, la población del sur que ha inmigrado a Estados Unidos se mimetiza bastante bien en el voto conservador que apoya a Trump. Es decir, a mí me llama la atención que bastantes personas que han inmigrado de Cuba o de Centroamérica, de Venezuela, y que están en condiciones de votar, no estoy en condiciones de dar porcentaje ni números, pero sí decir con certeza que hay una gran cantidad de personas que votan por Trump. Felipe, quedémonos ahí con esos factores que nos entregaba Claudio, lo fundamental también que es ese elemento de inmigración en el debate en los Estados Unidos y que efectivamente podría también ser una parte importante para hacer la diferencia. ¿Cómo lo ves tú? No, definitivamente. Acá la persona que menos quiere migrantes es el que ya migró. O sea, acá el latino que ya cuenta con sus documentos, que es segunda o tercera generación ya establecida acá en Estados Unidos, no quiere más migrantes latinos. Y eso es una realidad. Entonces, mucha de la migración que se ha estado dando en los últimos 15 años acá en Estados Unidos, como bien dice mi colega acá, sobre base fundamental de las experiencias que se han tenido en estados fallidos, como por ejemplo Venezuela, lo que ha pasado con los colombianos, y para qué decir los cubanos, que ya son una fuerza electoral, y ojo, una fuerza de financiamiento bien poderosa del Partido Republicano, tiene que cruzar también desde una perspectiva de las experiencias propias de trabajar, de vivir bajo el alero de gobiernos de izquierda y de centroizquierda de América Latina. Eso es un elemento no menor. La mayoría de la gente latina que migra acá a Estados Unidos es gente que se vuelve fundamentalmente conservadora y que empieza a apoyar las políticas de los republicanos porque no quiere volver a vivir la experiencia de estar bajo la administración de un gobierno de izquierda. Y para todos los efectos prácticos, si bien existe kilómetros de distancia en términos ideológicos de lo que significan los demócratas acá en Estados Unidos, acá los pintan como si fueran prácticamente comunistas, y de hecho los más comunistas acá, además de los demócratas, son los canadienses. Entonces, y los tratan muy mal. Y para nosotros sería lo más liberal y lo más perfectible dentro de la experiencia política que nosotros tenemos en América Latina. Entonces, cuando tú llegas como migrante, logras hacer todos los procesos para establecerte de manera legal,
tienes tus hijos acá y te incluyes y te inmersas dentro del sistema, automáticamente te vuelves conservador. ¿Ya? Por lo menos las últimas olas. Y eso ha significado, por ejemplo, que Florida, que durante muchos años fue considerado un estado bisagra, los últimos 20 años ha sido un estado ya definitivamente dominado por los republicanos hace mucho tiempo. Y recordemos que tienen senadores y que tienen congressmen y congresswomen que son de ascendencia latina y que son los más conservadores que existen, que están a favor de portar armas, para qué decirte todo el discurso que tiene Marcos Rubio, que es lo que ha hecho DeSantis dentro de la administración de Florida este último tiempo. Sí. Entonces, claro, de manera sistemática, las migraciones, sobre todo en América Latina, que son las que se establecen en los estados del sur, se han transformado en un soporte vital del trabajo que hace el Partido Republicano para mantenerse activo, y eso ha sido contraintuitivo de la política de puertas abiertas que durante muchos años tuvo el Partido Demócrata. Felipe, y en ese mismo entendido, ¿por dónde están también las claves para el mundo demócrata para ir dando vuelta a lo que es al menos la tendencia que se ve en las encuestas? O sea, básicamente tiene que recuperar el voto blanco, tiene que recuperar el voto blanco tradicional de los sectores rurales. Para eso tiene que generar una buena combinación con candidatos que sean muy conservadores dentro de lo que se puede, dentro del Partido Demócrata. Y es ahí donde también le juega en contra a Kamala Harris, por ejemplo, el ser una férrea defensora del aborto libre sin ningún tipo de causalidad. Entonces eso automáticamente le genera que pierda todos los estados que son parte del cinturón conservador del centro del país. Y también está movilizando muy poderosamente a los sectores rurales dentro de los estados de los estados bisagra. Los estados bisagra no se ganan en las grandes ciudades mayoritariamente son más liberales, eso es un hecho, pero vive más gente en los sectores rurales en Estados Unidos. Y cuando esa gente se moviliza a votar, que normalmente se moviliza no a favor de una candidatura, sino que en contra de otra, cuando ellos se movilizan es cuando cambian los estados, cuando se movilizan los sectores conurbanos en Michigan. Y los sectores rurales siempre ganan los republicanos. Cuando hay menos movilización en Wisconsin, por ejemplo, en las zonas agrícolas, siempre ganan los demócratas. Sí. Entonces, el Partido Demócrata necesita encontrar una combinación de presidente o presidenta más un vicepresidente que puedan ser lo suficientemente conservadores y que puedan ser al mismo tiempo lo suficientemente liberales para mantener un buen equilibrio. Sí. Entonces, si es Kamala Harris, el vicepresidente tiene que ser un hombre caucásico, blanco, conservador, que no puede ser un nuevo Bernie Sanders, tiene que ser otra persona. Y si es un nuevo Bernie Sanders, eso significa de que es muy probable que pierda la elección. Sí. Claudio, voy contigo para entrar también en esas claves. Ahí nos daba algunos atisbos, Felipe, de por dónde podría ser tal vez la apuesta que podrían tomar los demócratas. Pero también, como lo ves tú, tomando en cuenta las características que asume el electorado y donde también tenemos la incertidumbre de cuánto se va a movilizar ese cinturón conservador de los Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, el punto de Kamala Harris, el tema Kamala Harris, a mi juicio, es en extremo complejo. En primer lugar, porque hasta donde los antecedentes me permiten a mí apreciar, Kamala Harris no tiene la nominación ganada. Y aun cuando logre la nominación oficial como candidata presidencial, eso se va a llevar a cabo en un mes más aproximadamente. Por tanto, es un mes perdido. Sí. Le va a quedar muy poco tiempo para remontar a Trump y ganar espacio en ese Estados Unidos profundo que dice Felipe. En segundo lugar, es complejo el tema porque Kamala Harris ha sido objeto de una campaña comunicacional por parte de la derecha estadounidense que se ha venido desarrollando en el último tiempo. Una campaña en que se la presenta como una persona que no tiene las condiciones o las habilidades para gobernar Estados Unidos. Se le presenta como una persona de risa fácil, se le presenta como una persona que no tiene habilidades para manejarse en la política exterior de Estados Unidos, que eso para Washington es bastante importante. Y hasta ayer estábamos viendo videos e imágenes y memes en las redes sociales que están reproduciendo una y otra vez este tipo de foto, ¿no?, que se le saca a la candidata y que se busca perpetuar para poder delegitimarla. Ahora, otro elemento esencial a considerar, y ahí estoy también completamente de acuerdo con Felipe,
independientemente del tiempo que se pierda en este mes de nominación, quién va a ser la pareja en el ticket de Kamala Harris. ¿Bien? Y ahí también yo no veo nada fácil. En primer lugar, no soy capaz de ver nombres desde acá, desde Santiago. Naturalmente que Felipe puede tener a la mano nombres como el gobernador de California, el secretario de Transporte, entre otras personas. ¿Bien? Pero desde Chile no vemos nombres. Lo que trato de decir es que con toda la proyección que tenemos de Estados Unidos hacia Sudamérica, con este afán que tenemos en Sudamérica de seguir la política estadounidense, hoy día nuestro punto de referencia es Michelle. Y hasta donde yo sé, a menos que sea una estrategia evidentemente bien pensada por parte de los Obama y que nos sorprendan, hasta el momento, hasta el día de hoy, Michelle Obama no es una carta que pueda pelearle a Kamala Harris. Lo que trato de decir en el fondo es, el Partido Demócrata hoy día está en una encrucijada. No me parece que estén todos conformes con el nombre de Kamala Harris y por tanto en el interior tiene que haber una especie de juegos del hambre que se viene desarrollando ya desde las últimas 2 semanas o desde el debate mismo y están con la gran incógnita de a quién posicionar en la candidatura, ya sea con Kamala de candidata presidencial y una buena pareja o bien sacarla de frentón y levantar un nombre rápidamente. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos en nuestro panel del día de hoy junto a Claudio Coloma, doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad de Essex, investigador del Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas, y Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs en la Ohio State University. Nos vamos a temas locales ahora y nos quedamos en la agenda de seguridad que ya hemos estado abordando en otras oportunidades. Sin ir más lejos ahí, Claudio, lo tuvimos la semana pasada, con algunos elementos que estuvieron siendo marcados particularmente por los anuncios presidenciales. Sin embargo, queremos entrar también con parte de lo que fue este fin de semana en esta materia, junto con los planteamientos hechos por la ministra del Interior, Carolina Toá, de, por un lado, defender el plan Calle Sin Violencia y ampliarlo a toda la región metropolitana, que es algo que planteó, sin ir más lejos, el día sábado. También en algunas entrevistas se dio el tiempo de ir analizando en contexto el tema de la violencia en el país. Y particularmente el que no se hayan tomado medidas a tiempo es parte de lo que señalaba la ministra del Interior. Destacó que el alza de homicidios viene de 2016 y comentó que por varios años el debate estuvo centrado, el debate público, en otras materias. Ahí dio cuenta particularmente de las agendas vinculadas a la educación, el cambio del sistema de pensiones, el interés del sistema político por un cambio constitucional, pero ahí alude en particular al tema de cuáles fueron las urgencias que se tuvieron a partir del año 2016 y que desde esa perspectiva también llevaron por un camino donde efectivamente puede que se haya salido, esto lo planteo yo, se hayan salido de las preocupaciones el tema de la seguridad. Claudio, parto contigo en esta oportunidad para que entremos en este tema, más allá de los timings de los que estuvimos hablando la semana pasada en que se establecen estos temas y se ponen en la palestra. Importante ver la manera en que se está enfrentando este tema por el gobierno y no dejar de lado también de que durante el fin de semana hubo operativos policiales que se desarrollaron en el país. Te dejo la palabra. La seguridad y la violencia, entendidos esos 3 temas como un solo paquete, ¿no? Simbólicamente está hegemonizando nuestra forma de entender la realidad chilena. Ayer la noticia mundial era la bajada de Biden y los noticiarios estuvieron y abrieron sus noticiarios centrales 30 o 40 minutos con cuestiones de violencia y criminalidad. Es decir, no hay un criterio respecto a jerarquizar la importancia de temas que no sea poner en el centro la criminalidad. Traigo al frente a esto en virtud de lo siguiente. En Chile hay crímenes, hay violencia, hay fenómenos y tendencias sociales que estamos viendo en los últimos años, que son fenómenos nuevos para los cuales el Estado no está preparado para responder. Hablábamos la semana pasada respecto a que lo que está acá en cuestionamiento es la capacidad coerciva del Estado para lidiar con estos temas. ¿Bien? Pero es igualmente importante otras cuestiones sociales que también han emergido, o bien que se mantienen desde un tiempo más largo, y que no ocupan el mismo nivel de importancia en la agenda. Bien, por tanto, eso a mí es una cuestión que me preocupa,
por cuanto no podemos agotar la discusión de la situación actual de la República en función de la criminalidad, por muy importante que sea y por muy nuevo que el fenómeno sea. Estoy en desacuerdo con la ministra Tobá, pero entiendo el sentido por el cual lo dice, el sentido político. Para mí, esta cuestión no parte en 2016. Nombrar 2016 es una arbitrariedad que, para el buen entendedor, nos hace asociar a la administración Piñera. Bien, pero esto no viene del 2016. O sea, a mi juicio, la violencia y la criminalidad que estamos viendo hoy día, que se potencia con la inmigración irregular o la inmigración de criminales que pueden entrar al país, es primero y antes que todo una expresión de la exclusión que mucha gente ha venido sufriendo en los últimos 25 años. Es decir, el sueño del desarrollo y la modernidad chilena con el cual se nos inculcó, y personas, nosotros tres de la generación, que somos de una generación similar, es ese sueño con el cual nosotros crecimos, ese sueño no llegó. Y el desarrollo y la modernidad es la tarea pendiente. Y en ese sentido, lo que se concretó fue, como les he dicho en versiones anteriores, esa modernidad, ese sueño concretado en Providencia, Las Condes, Ñuñoa. Pero no está en Huechuraba, no está en La Pincoya, no está en Copiapó, no está en la Araucanía. Bien, por tanto, decir 2016 es el juego político que está haciendo ahí la ministra, pero ya hasta esa altura, si queremos realmente hablar en serio sobre esto, no podemos caer en este tipo de simplicidades. Bien, especialmente si hay aspiraciones presidenciales detrás. Yo esperaría de la autoridad política un diagnóstico un poco más serio, menos esencialista, ¿no? Y tratar de abordar los tópicos en su contingencia. Necesitamos más carabineros en las calles, por ejemplo, pero con políticas más de fondo, que también tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de la presencia del Estado en aquellos lugares en donde la gente ha estado excluida de los servicios públicos, de los bienes públicos, durante décadas. Felipe, voy contigo también para ir entrando no solamente en los puntos planteados por la ministra, sino que además también lo que nos señala Claudio respecto a la visión que tiene de la manera en que autoridades se están enfrentando a este tema, se están abordando también desde un punto de vista temporal, ya que aludía a ese año la ministra, y particularmente lo que está también detrás, que tiene que ver con las aspiraciones de un país que en algunos aspectos también podría estar influyendo en lo que estamos observando y constatando actualmente. Sí, sin lugar a duda. Yo creo que, a ver, si nosotros necesitáramos entender cuál es el problema de la seguridad, sería una patita de una mesa bastante larga, una mesa bien club, por decirlo también, abocando a algunos comerciales que tuvimos en su época. Porque es un elemento más de un fenómeno mucho más complejo. Y tiene que ver fundamentalmente con una frustración generalizada que existe en la actualidad, de que durante mucho tiempo, sobre todo a finales de los años 90 y a principios del año 2000, se instaló un discurso que nosotros en Chile éramos los jaguares de Latinoamérica, que teníamos una capacidad de crecimiento y de desarrollar bienestar a la población de manera constante, y que en algún momento esa capacidad que tenía el Estado de generar bienestar para la población no fue tal. Eso significa que se empezaron a construir barrios segregados que en realidad empezaron a buscar soluciones donde en organizaciones extraestados, o sea, básicamente muchos de ellos vinculados directamente al crimen organizado, en una primera etapa crimen organizado chileno, actualmente es un crimen organizado de manera internacional, que bajo ciertas perspectivas también podría entenderse un poco que cuáles fueron los principales elementos que impulsaron el gran estallido social del año 2019. Yo creo que también hubo ahí un error de diagnóstico de creer que efectivamente había un problema con el modelo, y en realidad el gran problema era que el bienestar... Ahí se nos pegó Felipe, ahí sí, te habías pegado ¿Sí? un poco, pero ya volviste. Estaba lo del estallido. Perfecto. Claro, ¿no? Que básicamente el estallido lo que fue una demostración práctica de que la gente esperaba una mejora sustancial en su vida. Y eso claramente también viene de la mano con la precarización de muchos barrios que al final caen bajo el control de otro tipo de organizaciones y donde no tiene una capacidad real para poder estar presente.
Entonces, cuando hablamos de temas de seguridad, ¿qué es lo urgente? Y es lo urgente dentro de un contexto político. Actualmente la agenda de seguridad es lo que va a definir cuáles alcaldes salen electos y cuáles no. Es cosa de ver básicamente cuál es la estrategia de la alcaldesa Iracy Hasler en Santiago, que se aleja completamente a lo que era su campaña anterior. Entonces, va a ser la agenda de seguridad la que va a definir la discusión pública en los próximos meses y lo más probable que también el próximo año. Y eso también genera un efecto inverso porque invisibiliza las otras necesidades que también necesitan ser abordadas de manera integral como política pública. Y en ese sentido, en realidad, claro, esto parte el año 2016, tiene una finalidad política. Y básicamente también es una finalidad política cuando la oposición dice esto es por culpa del Partido Comunista y la nueva mayoría porque ustedes estaban por la migración libre. El tratar de generar este vis a vis de que a mayor migración irregular ha crecido la cantidad de delitos. Yo creo que en realidad no sé si esa correlación existe o no sé si efectivamente se puede determinar esa causalidad. El tema es que actualmente existen bandas internacionales que están actuando en Chile con delitos que son más violentos y eso es verdad. Pero eso no se soluciona con más carabineros en las calles, que dicho sea de paso, hace como 2 o 3 días atrás hay una entrevista muy buena de Alberto Mayol, donde establece que los carabineros no están preparados para prevenir delitos. Los carabineros y las policías en general son fuerzas para poder perseguir a individuos de manera particular que cometen delitos. Esa es su formación. Ellos están hechos para detener gente que comete delitos. Y todo el proceso de prevención es algo mucho más complejo. Que va más allá también del anuncio de las cárceles, esta nueva cárcel, que en realidad, puta, si no en Santiago Centro, hagámosla fuera de la ciudad, mejor que hagámosla dentro de la ciudad. Entonces, al final ahí te empiezas a comer minutos, y te empiezas a comer minutos, te empiezas a comer minutos de agenda pública, minutos de agenda setting, y en definitiva no se puede ver esto desde la perspectiva amplia, no se puede ver la foto completa, todo se ve en distintas perspectivas, y en realidad lo que actualmente va a generar más réditos políticos, nos guste o no nos guste, es la agenda de seguridad. Entonces va a empezar el festival de las propuestas de los candidatos municipales, apoyado muchas veces también por los precandidatos presidenciales, y eso va a generar también una conflictividad muy fuerte dentro del Congreso y una conflictividad muy fuerte también dentro de la ciudadanía, porque vamos a entrar en una espiral de los buenos con los malos, los que están a favor, los que están en contra de poder perseguir la delincuencia en distintas medidas. Ya hay una asociación, lamentablemente hay una asociación directa de que si tú eres extranjero, si tú eres migrante, es muy probable que seas delincuente en Chile, situación que no sucedía hace tiempos atrás. Y eso es complejísimo, es complejo. Entonces, más allá de las aristas y más allá de lo que diga la ministra Toá, que lo dice desde una perspectiva política, porque tiene que manejar la administración política del Estado también, hay un problema de fondo, y el problema de fondo es que el Estado no llega a todo el territorio chileno. Y yo creo que por primera vez nos estamos dando cuenta de eso, de que este gran Estado que podía proveer un bienestar a su población, no se la puede prever a toda la población. Y en momentos complejos como los nuestros, solamente las comunas que concentran grandes cantidades de dinero para poder generar su autobeneficio son las que pueden gozar de un buen estándar de vida y el resto no. Y eso genera conflicto, sin lugar a dudas. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para cerrar ideas. Tenemos 8 minutos para ir cerrando el panel. Claudio. Mira, un ejemplo que bien demuestra esta incapacidad que tiene el Estado de hacerse cargo de los desafíos nuevos en términos de violencia, criminalidad, pero también otros, y que de cierta forma hacía referencia a Felipe. Yo trabajé en la Dirección de Inteligencia de Defensa del Ministerio de Defensa durante 6 años, ya hace casi una década atrás. Éramos cerca de 6 analistas en una dirección de inteligencia, donde se hacía análisis. Hoy día esa dirección tiene un analista. Y cuando yo estaba, éramos 6 y era poco, porque cuando interactuábamos con nuestros colegas de otros países, especialmente del mundo desarrollado, ya la distancia era abismante. O sea, hoy día la Dirección de Inteligencia de Defensa tiene un analista. Imagínate lo que significa hoy día lidiar con cuestiones como las fronteras, los análisis que nos llegan para que una persona esté analizando no solamente las fronteras, sino que el mundo. Es decir, el país, independientemente del color político, no se ha tomado en serio el diseño de una estructura estatal para administrar todo lo que corresponde a su soberanía.
Y con esto repito un segundo punto que planteaba en el programa anterior. Chile en Sudamérica es lo más similar a un imperio. Es decir, en un momento determinado, en los 30 años más exitosos de la historia del país, que no son los años de la Concertación, los años más exitosos son aquel momento a finales del siglo XIX en que Chile se expandió hacia el norte, se expandió hacia el sur y ganamos soberanía en la Polinesia, en otro continente. Y esa extensión que explican esta geografía tan extraña que tenemos, que es única en el mundo, se ha administrado desde un centro, igual que un imperio, pero se ha administrado mal. Y hoy día estamos viendo las consecuencias de ello y que se manifiesta cada cierto tiempo. Violencia en la Araucanía es porque el Estado, una vez que conquistó esos territorios, no ha sido capaz de encontrar la arquitectura institucional para poder tener presencia ahí. Y eso desde Las Condes, Santiago, Ñuñoa, Providencia es imposible de solucionar. Lo que pasa en el extremo norte del país es algo similar. Los niveles de violencia y de protección que tiene la gente, la porosidad de la frontera, tiene que ver con esta expansión que tuvo el país en un momento muy corto de su historia y que su élite no ha sido capaz de entender cómo ganó ese territorio y cómo se tiene que administrar. Es decir, hoy día la élite nuestra está perdida en ese sentido y sueña con esta fantasía de que somos el país ejemplar que ganó la democracia, como que si la historia del país partió en 1990. Es decir, necesitábamos establecer una reflexión un poco más profunda respecto a la arquitectura estatal, a cómo está conformada la República, y desde ahí pensar temas como la seguridad o la criminalidad. En ese sentido es importante pensar la presencia del Estado en todas aquellas regiones donde estamos presentando problemas muy serios. Felipe, ahí también tu tiempo para ir cerrando también el panel del día de hoy y ir también aludiendo a parte de los elementos que nos entregaba Claudio en su comentario. No, definitivamente. Claudio tiene toda la razón del mundo, porque al final del día la administración de varias capitales regionales, por ejemplo, me voy a detener en el ejemplo norte, en el caso particular de Arica. Las veces que uno ha podido viajar a Arica durante años atrás, Arica era una ciudad, a pesar de ser fronteriza, era una ciudad con baja conflictividad, era una ciudad donde tenía un estándar de vida bastante aceptable, un estándar de tranquilidad, por decirlo así, no era una ciudad muy estresante, con tanto problema y todo el tema. Pero se le dejó estar, o sea, igual que en muchas de las capitales regionales no hubo un trabajo planificado y estratégico para desarrollarla como la gran puerta norte de nuestro país. Prácticamente hubo una mini administración de manera constante y actualmente Arica está con un problema de seguridad igual que muchas ciudades en Chile, tiene problemas con el tema de los campamentos, tiene problemas con los migrantes, tiene problemas con sus redes de servicios básicos, porque en realidad no hubo una estrategia de planificación y una estrategia de poder construir una visión de futuro de qué es lo que nosotros esperábamos de ciudades de estas características. Entonces, siempre se vio y siempre se va a seguir viendo desde una perspectiva del Estado como desde una perspectiva de lo que pasa en Santiago Centro, lo que pasa en las tres comunas del Triángulo de las Bermudas, como se le dice, y tratar de comparar eso con el modelo de desarrollo que debería tener comunas como Arica, el modelo de desarrollo que debería tener comunas como Punta Arenas, el modelo de desarrollo que debería tener Coyhaique, por ejemplo. Y ese tipo de cosas no se pueden implementar bajo esa perspectiva. Por muy Estado unitario que sea Chile, se necesitan estrategias diferenciadoras y también con una estrategia propia. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de estas ciudades para después posteriormente planificar cuáles son los servicios que vamos a entregarles a las personas que viven en estas ciudades y que no se sientan excluidas del Estado? Y es por eso que también desde una perspectiva política, el discurso de republicanos en la zona norte ha tenido tanta penetración y ha tenido tanta lógica porque les entrega una suerte de mística a las personas que viven en esas ciudades y que siempre se han sentido como el patio trasero del resto de lo que pasa en Chile. Es por eso también que se puede entender muchas cosas. Y es por eso también que yo creo que el principal desafío está en poder construir una estrategia diferenciadora y unificadora al mismo tiempo, y eso incluye una mirada colectiva de cuál es el rol del Estado en la construcción de políticas públicas que actualmente no tenemos y que espero que en algún momento tengamos. Son las 9:57, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecer a Claudio Coloma, a Felipe Caro que nos acompañaron esta mañana. Bien interesante la conversación respecto a estos temas, obviamente ahí con el foco en Estados Unidos, pero también siguiendo con atención la agenda de seguridad en el país. Un abrazo a ambos, muchas gracias. No, muchas gracias, Claudio, Rodrigo, gusto. Igual, chao, chao.